Hasta ahí llegó, ahí lo toraron. Se quiso esperar, pero ya lo bajaron de la greña al vato. Ahí lo agarraron. Madre, se agarraron a chingada. Se agarraron a putazo. El clima de violencia en Sinaloa no deja de intensificarse. En los últimos días, episodios de levantones, persecuciones y enfrentamientos armados han sacudido las ciudades de Culiacán y Mazatlán. Pero estos actos no son obra de las facciones tradicionales del narcotráfico. Un nuevo grupo, conocido como Los Sombreros, parece estar decidido a irrumpir con fuerza en un territorio que históricamente ha sido controlado por organizaciones mucho más establecidas. ¿Qué lleva a un grupo como Los Sombreros a desafiar directamente a cárteles tan poderosos? ¿Qué importancia tienen Culiacán y Mazatlán en su estrategia? Y más inquietante aún, ¿qué significa esto para la seguridad de quienes viven en estas ciudades? Mientras los rumores se extienden, los hechos comienzan a revelar una narrativa alarmante. Los sombreros no solo buscan expandirse, parecen dispuestos a desestabilizar la región, empleando tácticas calculadas de violencia y control. Este panorama plantea preguntas urgentes. ¿Estamos ante el surgimiento de una nueva era de conflicto en Sinaloa? ¿Podrá este grupo imponerse en un territorio que lleva décadas marcado por guerras internas? Los sombreros han comenzado a destacar en el complejo entramado del narcotráfico mexicano. Aunque su nombre no tiene la misma resonancia que otros cárteles históricos, su aparición no es fortuita ni improvisada. Este grupo, formado por antiguos miembros de organizaciones criminales y nuevos actores que han decidido aprovechar el vacío de poder en ciertas regiones, representa una amenaza que no debe subestimarse. El surgimiento de los sombreros puede trazarse a las pugnas internas que han debilitado a algunos cárteles dominantes. En particular, la fragmentación del cártel de Sinaloa tras la captura de Joaquín El Chapo. Guzmán dejó abiertas algunas brechas que facciones emergentes como esta han sabido explotar. Sin embargo, lo que distingue a los sombreros no es solo su origen, sino su enfoque estratégico. Este grupo ha mostrado una sorprendente habilidad para identificar territorios clave donde su presencia puede tener un impacto inmediato y significativo. Para ellos, Sinaloa no es solo un territorio más en disputa, es el corazón del narcotráfico en México. Culiacán, la capital del estado, ha sido durante décadas un bastión de poder para los chapitos y sus aliados. Mazatlán, por su parte, combina su importancia como destino turístico con su relevancia logística en las rutas de tráfico de drogas. Los sombreros parecen haber entendido que controlar estas ciudades no solo desafía a los grupos dominantes, sino que también les otorga un posicionamiento estratégico sin igual. El modus operandi de los sombreros revela una combinación de tácticas tradicionales y nuevas estrategias que buscan adaptarse a las condiciones actuales del narcotráfico. Los levantones selectivos son un claro ejemplo de ello. Este tipo de secuestro, dirigido a figuras clave como comerciantes, operadores logísticos o colaboradores de grupos rivales, busca desestabilizar las redes de apoyo locales. Al mismo tiempo, envían un mensaje contundente: nadie está a salvo si decide oponerse a sus intereses. Por otro lado, las persecuciones y enfrentamientos armados en plena vía pública tienen un doble propósito. Por un lado, desatan el terror entre la población, generando una sensación de inseguridad constante que dificulta cualquier intento de resistencia. Por otro, exponen la capacidad operativa y armamentística de los sombreros, dejando en claro que están dispuestos a enfrentarse directamente a cualquiera que intente detenerlos. Sin embargo, no todo en su estrategia es violencia explícita. Los sombreros también han mostrado un interés calculado en establecer redes de colaboración con actores locales. En muchos casos, ofrecen protección a comerciantes y transportistas a cambio de información o apoyo logístico. Esta mezcla de coerción y cooperación ha sido clave para su rápida expansión, permitiéndoles infiltrarse en comunidades que antes estaban bajo el control de otros grupos. Lo que diferencia a los sombreros de otras organizaciones emergentes es su capacidad para adaptarse rápidamente a las dinámicas locales. En Culiacán, por ejemplo,
han aprovechado las tensiones preexistentes entre los chapitos y los mayos para debilitar a ambas facciones y consolidar su propia posición. En Mazatlán, han utilizado su reputación como una fuerza impredecible y agresiva para intimidar a posibles opositores antes de que puedan organizarse en su contra. La pregunta que surge es cómo reaccionarán los grupos establecidos ante esta nueva amenaza. Hasta ahora, los chapitos han mantenido un control relativamente estable en Sinaloa, a pesar de los constantes desafíos que enfrentan. Sin embargo, la entrada de los sombreros podría cambiar drásticamente este panorama. Este grupo no solo amenaza su dominio territorial, sino que también pone en riesgo las redes económicas y políticas que han construido a lo largo de los años. El surgimiento de los sombreros también plantea interrogantes más amplias sobre el futuro del narcotráfico en México. En un contexto donde las alianzas son tan frágiles como volátiles, este grupo podría convertirse en un nuevo jugador clave o ser rápidamente absorbido por una de las facciones dominantes. Lo que está claro es que su aparición no es un evento aislado, sino parte de un proceso continuo de fragmentación y reconfiguración dentro del narcotráfico. Los sombreros han demostrado ser más que una amenaza emergente. Su estrategia de expansión, basada en una combinación de violencia, intimidación y adaptabilidad, los posiciona como un actor que podría redefinir el equilibrio de poder en Sinaloa. Aunque su futuro sigue siendo incierto, una cosa es segura: este grupo ha llegado para dejar su marca en un territorio que ya estaba acostumbrado a la violencia, pero que ahora enfrenta un desafío completamente nuevo. La irrupción de los sombreros en Sinaloa no ha pasado desapercibida. En las últimas semanas, la violencia en Culiacán y Mazatlán ha escalado de manera alarmante, con episodios que reflejan tanto la audacia como la crueldad de este grupo. Estas ciudades, antes consideradas baluartes del dominio de los chapitos y otros grupos establecidos, ahora se enfrentan a un nuevo escenario: la llegada de un enemigo que no parece temer a las represalias ni a la confrontación directa. Uno de los eventos que más ha conmocionado a Culiacán ocurrió en una de las colonias más concurridas, donde un levantón en plena luz del día dejó a la población atónita. Un empresario local, conocido por su cercanía con ciertas figuras del narcotráfico, fue secuestrado frente a decenas de testigos. Los responsables, un comando armado identificado como parte de los sombreros, no solo lograron su objetivo, sino que lo hicieron con una precisión calculada, desafiando abiertamente la autoridad de quienes históricamente controlaban el área. Este no fue un caso aislado. En la última semana, al menos 3 levantones similares han sido reportados en diferentes puntos de Culiacán. Aunque las autoridades han mantenido silencio oficial sobre los responsables, los indicios apuntan hacia el mismo grupo. Los sombreros han comenzado a ejecutar una estrategia que busca desmantelar las redes locales de poder mediante el secuestro selectivo de operadores clave y figuras con influencia. Estas acciones no solo desestabilizan a los cárteles rivales, sino que también generan una atmósfera de paranoia y desconfianza en la región. En Mazatlán, la situación no es menos tensa. En esta ciudad costera, conocida tanto por su turismo como por su importancia logística en las rutas de tráfico, los sombreros han implementado tácticas aún más visibles. Un enfrentamiento armado en las inmediaciones de un popular mercado local dejó un saldo de varios heridos y 2 muertos, además de provocar pánico entre los residentes. Según testigos, el tiroteo se originó cuando miembros de los sombreros intentaron interceptar un convoy asociado con los chapitos, resultando en una balacera que se prolongó por casi media hora. Estos enfrentamientos no solo demuestran la disposición de los sombreros para enfrentarse directamente a sus rivales, sino también su capacidad para operar en áreas densamente pobladas, sin preocuparse por las repercusiones sociales o mediáticas. La población de Mazatlán, que depende en gran medida del turismo, ha comenzado a expresar su temor por el impacto que estos eventos puedan tener en la economía local.
Aunque las autoridades han intentado reforzar la seguridad en ciertos puntos estratégicos, la realidad es que la presencia de los sombreros ha puesto en jaque la percepción de estabilidad que se intentaba mantener. Uno de los episodios más destacados en Mazatlán ocurrió en una carretera cercana al puerto, donde una persecución a alta velocidad entre miembros de los sombreros y operadores locales de otro grupo culminó en un enfrentamiento que dejó 4 vehículos abandonados y múltiples armas de alto calibre en el lugar. Este evento, que rápidamente se viralizó en redes sociales, muestra cómo estas persecuciones no solo se limitan a las zonas urbanas, sino que también se extienden a las áreas periféricas, afectando a comunidades rurales que ahora viven bajo el temor constante de quedar atrapadas en el fuego cruzado. La táctica de sembrar el miedo mediante levantones y enfrentamientos ha tenido un impacto inmediato en la dinámica social de estas ciudades. En Culiacán, comerciantes y empresarios han comenzado a reducir sus horarios de operación, temiendo convertirse en objetivos de secuestro o extorsión. Algunos incluso han optado por cerrar sus negocios temporalmente, lo que ha generado un efecto en cadena en la economía local. En Mazatlán, aunque las autoridades han intentado minimizar los eventos recientes para evitar afectar la llegada de visitantes, los rumores y las imágenes que circulan en redes sociales han provocado cancelaciones en hoteles y eventos locales. Los residentes, por su parte, han adoptado medidas de precaución, como evitar ciertas áreas de la ciudad o limitar sus actividades nocturnas. Otro aspecto que destaca en esta ola de violencia es el nivel de organización y armamento de los sombreros. En cada enfrentamiento, el grupo ha demostrado una coordinación que rivaliza con la de las organizaciones más establecidas. En uno de los tiroteos más recientes en Culiacán, testigos reportaron el uso de vehículos blindados y armas automáticas, así como una estrategia clara para bloquear vías de acceso y dificultar la llegada de refuerzos. Este tipo de operaciones no solo reflejan un nivel avanzado de planificación, sino también una intención clara de posicionarse como una fuerza dominante en la región. A pesar de la intensidad de estos eventos, las autoridades locales y estatales han enfrentado críticas por su respuesta limitada. En muchos casos, los enfrentamientos y levantones han ocurrido sin que se registren arrestos significativos, lo que ha alimentado la percepción de impunidad. Este vacío de autoridad ha sido aprovechado por los sombreros, quienes han continuado su expansión sin mayores obstáculos. Uno de los efectos más devastadores de esta violencia es el impacto psicológico en la población. En Culiacán, las familias viven con el temor constante de que sus hijos o seres queridos puedan ser víctimas de un levantón o quedar atrapados en un enfrentamiento. En Mazatlán, la incertidumbre sobre la seguridad de las zonas turísticas ha comenzado a alterar la vida cotidiana de los residentes, quienes ahora deben ajustar sus rutinas para minimizar los riesgos. Los recientes eventos en estas ciudades también han puesto en evidencia las limitaciones de los acuerdos tácitos, que en el pasado mantenían un cierto nivel de estabilidad en Sinaloa. Con la llegada de los sombreros, esas dinámicas han sido alteradas, dando paso a un escenario en el que ninguna facción parece tener control total. Este vacío de poder, combinado con la agresividad de los sombreros, sugiere que la violencia en la región podría intensificarse en el futuro cercano. En este contexto, la población se encuentra atrapada entre la incertidumbre y el miedo, enfrentando una realidad en la que la violencia no solo afecta a los involucrados directos, sino también a toda una comunidad que ahora debe lidiar con las consecuencias de esta nueva ola de conflicto. Los eventos recientes en Culiacán y Mazatlán son un recordatorio de que, en el mundo del narcotráfico, el poder no es estático, y los actores emergentes, como los sombreros, están dispuestos a alterar el status quo a cualquier costo. La irrupción de los sombreros en Sinaloa ha desencadenado un enfrentamiento directo con los grupos que tradicionalmente controlan la región, dando paso a una lucha por el poder que amenaza con intensificar la violencia.
Entre estos grupos destaca el liderazgo de los Chapitos, quienes han consolidado su influencia en Culiacán y Mazatlán como parte de su estrategia para mantener el dominio en un territorio que representa el corazón de sus operaciones. La llegada de un nuevo contendiente como los Sombreros no solo desafía este control, sino que también obliga a los grupos establecidos a reorganizarse frente a una amenaza que no se toma a la ligera. Los Chapitos, herederos de un legado consolidado bajo el mando de Joaquín El Chapo Guzmán, han visto en los Sombreros a un enemigo inesperado. Este nuevo grupo ha llegado no con alianzas ni negociaciones, sino con una estrategia agresiva, basada en la confrontación directa y el uso del terror. Los enfrentamientos recientes en Mazatlán y Culiacán no son solo muestras de fuerza, sino señales de que los Sombreros buscan debilitar a sus competidores eliminando sus redes locales. Por su parte, los Chapitos han respondido con una defensa férrea de su territorio, lo que ha convertido a estas ciudades en puntos críticos de conflicto. Uno de los aspectos más significativos de este choque es la capacidad logística y armamentista de ambas partes. Los Chapitos cuentan con una estructura que ha sido perfeccionada durante años, respaldada por rutas de tráfico, contactos internacionales y una red bien establecida de operadores en Sinaloa. Sin embargo, los Sombreros han demostrado que no están en desventaja. Su entrada al estado se ha caracterizado por el uso de tácticas militares, equipos sofisticados y un conocimiento detallado del terreno. Algunos reportes sugieren que este grupo ha recibido apoyo externo, lo que les permite competir en igualdad de condiciones con los cárteles más consolidados de México. El conflicto no se limita a enfrentamientos armados, también se libra una batalla por el control de las comunidades locales y la lealtad de los operadores en la región. Los Sombreros han empleado una estrategia de cooptación, ofreciendo mejores condiciones a los colaboradores que decidan cambiar de bando. Esto incluye mayores beneficios económicos, protección más efectiva y, en algunos casos, amenazas directas a quienes se niegan a unirse. Esta táctica ha comenzado a generar fracturas en las filas de los Chapitos, obligándolos a tomar medidas drásticas para mantener a sus aliados bajo control. Por su parte, los Chapitos han intensificado su vigilancia en las zonas donde operan los Sombreros, empleando tanto informantes locales como tecnología avanzada para anticipar sus movimientos. Los recientes enfrentamientos en Mazatlán, donde ambos grupos se disputaron el control de una ruta clave, son evidencia de cómo esta lucha ha alcanzado un nivel de organización que pocas veces se ve en conflictos de este tipo. Cada acción de un bando es respondida con una contramedida, creando un ciclo de violencia que no muestra señales de detenerse. El impacto de este choque también se extiende a los niveles más altos de la estructura del crimen organizado. Los Sombreros no solo representan una amenaza para los Chapitos, sino también para otros grupos con intereses en Sinaloa. Esta situación ha generado tensiones adicionales, ya que algunos cárteles han comenzado a evaluar posibles alianzas para contener la expansión de los Sombreros. En este contexto, la guerra por el control de Sinaloa no es solo una disputa local, sino un conflicto que podría redefinir las dinámicas del narcotráfico en México. En medio de esta lucha, los civiles se encuentran en el centro de un escenario peligroso. Las comunidades afectadas por los enfrentamientos han comenzado a experimentar una transformación en su vida cotidiana. La violencia constante ha generado un ambiente de incertidumbre, donde las alianzas y las lealtades cambian de un día para otro. Los habitantes de Culiacán y Mazatlán viven con el temor de quedar atrapados en el fuego cruzado, mientras que las autoridades locales enfrentan el desafío de mantener el orden en una región que se encuentra en constante estado de alerta. Otro elemento clave en esta lucha es la rivalidad histórica que existe entre los Chapitos y otros cárteles. Aunque los Sombreros son un actor relativamente nuevo, su aparición en Sinaloa ha reavivado viejas tensiones entre las facciones que compiten por el control del narcotráfico. Esta situación ha creado un entorno en el que las alianzas temporales son comunes, pero también frágiles. Los Chapitos, por ejemplo, han intentado consolidar su posición mediante acuerdos con pequeños grupos locales, pero esta estrategia no siempre resulta efectiva frente a un adversario tan agresivo como los Sombreros.
Sinaloa ha sido históricamente un bastión de las organizaciones criminales más poderosas de México, y perder el control de este territorio sería un golpe significativo para cualquier grupo. Por esta razón, ambos bandos han invertido recursos considerables en esta guerra, conscientes de que el resultado podría tener repercusiones a nivel nacional e internacional. En este contexto, la posibilidad de una intensificación de la violencia es cada vez más real. Los enfrentamientos recientes, que han dejado un saldo considerable de muertos y heridos, son solo el comienzo de un conflicto que podría escalar en las próximas semanas. Los sombreros han demostrado que están dispuestos a enfrentarse a cualquier desafío, mientras que los chapitos no tienen intención de ceder terreno en una región que consideran suya por derecho. El futuro de Sinaloa pende de un hilo, y la población se encuentra atrapada entre dos fuerzas que buscan imponer su dominio a cualquier costo. Este choque entre los sombreros y los chapitos es un recordatorio de cómo el narcotráfico continúa evolucionando, adaptándose a las circunstancias y generando nuevos conflictos en su búsqueda por el control absoluto. Entonces, ¿qué le espera a la región? Pues, como hemos dicho, la entrada de los sombreros a Sinaloa marca un punto de inflexión en la estabilidad de la región, con consecuencias que podrían extenderse más allá de las disputas territoriales. Este nuevo actor no solo amenaza con alterar el equilibrio de poder entre los cárteles establecidos, sino que también introduce un grado de incertidumbre que puede afectar profundamente a las comunidades locales, las autoridades y la dinámica del narcotráfico a nivel nacional. En términos sociales, la violencia desatada por el enfrentamiento entre los sombreros y los chapitos ha sembrado un ambiente de miedo e inseguridad entre los habitantes de Culiacán y Mazatlán. Las comunidades han comenzado a adaptarse a esta nueva realidad, limitando sus actividades y modificando su vida diaria para evitar riesgos. A largo plazo, esta situación podría llevar a un debilitamiento del tejido social, ya que el miedo y la desconfianza afectan las relaciones comunitarias y socavan las estructuras locales. Económicamente, los efectos también podrían ser devastadores. Sinaloa depende en gran medida de sus actividades comerciales y turísticas, especialmente en Mazatlán. La percepción de inseguridad puede desincentivar tanto la inversión como el turismo, lo que afectaría directamente la economía de la región. A medida que el conflicto se prolongue, es probable que las empresas locales enfrenten mayores dificultades para operar, lo que podría conducir a un estancamiento económico que impacte tanto a los sectores formales como informales. Desde una perspectiva más amplia, la expansión de los sombreros podría reconfigurar las dinámicas del narcotráfico en México. Al competir directamente con una de las facciones más poderosas, este grupo envía un mensaje claro sobre su intención de establecerse como un jugador significativo en el panorama criminal del país. Esto podría desatar nuevas alianzas y rivalidades entre cárteles, alterando rutas de tráfico y estrategias operativas en otras regiones. Finalmente, el desafío para las autoridades se intensifica. La incapacidad para contener esta escalada de violencia podría erosionar aún más la confianza pública en las instituciones, mientras que los recursos destinados a la seguridad se verán cada vez más presionados. La situación en Sinaloa no solo es una advertencia sobre el poder de los cárteles, sino también una muestra de los retos estructurales que enfrenta México en su lucha contra el crimen organizado. Los sombreros han irrumpido en Sinaloa con una fuerza que promete transformar el panorama del narcotráfico en la región y, posiblemente, en todo México. Este enfrentamiento con los chapitos ha generado una ola de violencia que afecta a las comunidades, la economía y la estabilidad local. Mientras las facciones se enfrentan por el control, los habitantes quedan atrapados en una lucha que parece no tener fin. El futuro de Sinaloa dependerá de cómo evolucionen estas dinámicas y de si las autoridades son capaces de frenar la violencia antes de que las implicaciones sean irreversibles. Lo que ocurre en Culiacán y Mazatlán no solo es un capítulo más en la historia del narcotráfico, sino una señal de cómo este fenómeno sigue adaptándose y desafiando todos los intentos por controlarlo.